Bendiciones, amada iglesia, les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queremos en este día introducir una serie de conversatorios que estamos llevando a cabo con el propósito de impulsar nuestra identidad y pertenencia. Somos parte de una hermosa iglesia, somos parte del mover de Dios en esta tierra y de una manera especial en México celebramos o hemos apartado el mes de febrero para impulsar nuestra identidad y nuestra pertenencia a nuestra amada iglesia. En esta serie de conversatorios hemos invitado al pastor Enrique Damián Cancip. Él es historiador, él es profesor y él nos estará compartiendo una serie de vivencias. Él hace una compilación histórica de nuestra iglesia, de nuestros supervisores, y así que en este día queremos compartirle esta primera parte de esta serie de conversatorios que estamos preparando, que hemos preparado para ustedes. Así que vamos a entrar a esta primera parte. Espero que sea de bendición. Dios les bendiga, amada iglesia de Dios de la Profecía en México, a todos nuestros pastores, ministros, a nuestra membresía en general, a nuestros amigos que hoy nos sintonizan en este día tan especial. Estamos en el mes de febrero y estamos haciendo este impulso a nivel nacional, nuestra iglesia, para recordar nuestra identidad, para reforzar nuestra herencia como iglesia de Dios de la profecía. Agradecemos a Dios que pertenecemos a esta hermosa iglesia. Y bueno, hoy tenemos un programa muy especial, tenemos un programa donde sabemos que principalmente el Espíritu Santo, la dirección de nuestro Dios está con nosotros para ayudarnos, para dirigirnos y sobre todo para recordarnos quién nosotros somos como iglesia en esta tierra. También tenemos dos invitados muy especiales. Bueno, yo también soy un invitado de este Amén. hermoso programa, pero quiero tener el privilegio de presentar a nuestros dos invitados de este día. El primero de ellos es un hermano muy apreciado en nuestra iglesia, un hermano que es de profesión maestro, docente, pero que es un siervo del Señor y que nos ha bendecido con ese don, con ese talento de escribir. Él ha estado últimamente trabajando en la redacción de la última parte de la historia de nuestra iglesia de Dios de la Profecía en México, la continuidad de ese maravilloso libro Maranata, que fue escrito hace mucho tiempo por nuestro hermano Salomón Hernández. Así que Dios bendiga a nuestro hermano pastor Damián Enrique, Amén. que él está con nosotros hoy para Amén. compartirnos un poco de lo mucho que Dios le ha dado. Amén. También está con Aleluya. nosotros el obispo Armando Dorantes, a quien apreciamos mucho. Él es el presidente de nuestro comité de consejería y ministerial en nuestra amada iglesia en México, lo que antes conocíamos como el Comité de Gobierno, Doctrina y Disciplina, que hoy entendemos que para nuestros ministros no es más que un comité que abraza al ministerio y que está ahí para acompañarnos en esos procesos difíciles y dolorosos. Quiero darle unos minutos a cada uno de ellos para que saluden a la audiencia, para que se presenten y para que nos den unas palabras de bienvenida. Dejamos este tiempo, Pastor Damián, para que usted nos salude. Amén. Le damos gracias al Señor por este hermoso privilegio de poder compartir de lo que Él nos da. Es algo muy hermoso cuando nosotros disponemos nuestro corazón y dejamos que sea Dios quien use nuestras vidas. Quiero agradecerle a Dios por este privilegio de compartir este escenario a través de esta plataforma con nuestro obispo nacional y con nuestro apreciado obispo Dorantes también, de poder compartir este momento tan hermoso, enmarcado en estos temas tan medulares como es la identidad y el sentido de pertenencia. Son conceptos, son modelos que no debemos bajo ningún criterio olvidar. Y agradezco al Señor por la oportunidad que se me da. Y aquí estamos con mucho gusto para compartir de lo que Dios nos ha dado. Gracias, gracias, Pastor Damián. Gracias por siempre estar dispuesto y disponible para la obra de Dios. Obispo Armando, qué gusto saludarlo y tenerlo
hoy con nosotros. Por favor, dele un saludo a nuestra audiencia. Gracias, obispo Ramiro. Amados hermanos, Iglesia de Dios en México, les saludo en el amor de Cristo. Es una distinción, un honor para mí estar en este conversatorio. En este mes que regularmente la Iglesia ha dedicado a enfatizar, a difundir sobre la identidad y pertenencia de la Iglesia de Dios de la Profecía en nuestro amado país. Es un honor, una distinción para mí dirigirme a ustedes. Les saludo en el amor de Jesucristo. La historia nos muestra el poder, la sabiduría, el amor de nuestro Dios. Venimos a constatar las promesas de Dios, el plan maravilloso que Dios tiene y que sigue en marcha. No se ha detenido, no se detendrá. El reino de Dios, la iglesia de Dios, siguen en su marcha, y este conversatorio tiene como propósito, pues, mostrarnos cuán glorioso, cuán grande es nuestro Dios en su sabiduría y la grande bondad al incluirnos a nosotros. Dios espera algo de nosotros, y es lo que también vamos a tratar en este conversatorio. Mucho gusto en saludarles, mis amados. Dios les Amén. bendiga. Gracias, hermano Armando, nuestro amado obispo. Durante muchos años, nuestro hermano ha sido una gran bendición para nuestra amada iglesia en México. Sé que para otros lugares, para otros países, también ha sido de gran bendición, pero bueno, en lo personal, su ministerio, su liderazgo en México ha sido de mucha bendición, y sé que no solo para mí, sino para muchos de los que nos están mirando. Bien, el propósito de nuestro programa de este día es que podamos reafirmar nuestra identidad como iglesia de Dios de la profecía, y también nuestro sentido de pertenencia. ¿Quiénes somos como iglesia? ¿En dónde estamos parados en la actualidad? ¿Por qué podemos decir que somos la iglesia de Dios? ¿A qué argumentos nos aferramos, o cuáles son las cosas a las que nosotros hacemos alusión para poder decir que somos la iglesia de Dios? Bueno, estas preguntas, o la respuesta a estas preguntas, es lo que le da sentido a esta iglesia, porque nosotros tenemos una herencia, tenemos un trasfondo histórico del cual nosotros podemos hacer referencia cuando decimos que somos la continuidad de la iglesia que Jesucristo estableció en la tierra. Nuestro liderazgo, nuestra doctrina, nuestro gobierno, nuestros procesos administrativos son los que le dan una identidad muy, muy especial a nuestra iglesia. De esto es lo que vamos a estar conversando a lo largo de este programa. Así que le invitamos para que usted se mantenga conectado a esta transmisión, y también le invitamos para que comparta esta transmisión, compártala, porque sin duda va a ser de bendición para otras personas. También queremos decirle que se mantenga alerta, porque vamos a tener unas preguntas, y la persona que pueda contestarlas, esa persona se va a llevar un premio. Vamos a dar, de hecho, 3 premios para las personas que puedan contestar correctamente las preguntas. Bueno, y las respuestas van a salir de lo que usted va a escuchar a lo largo de estas ponencias. Amén. Así que, sin más preámbulo, vamos a darle el tiempo a nuestro hermano, Pastor Damián, porque él nos va a dar un trasfondo, nos va a dar un preámbulo histórico de lo que es nuestra iglesia, cómo hemos venido a llegar a ser lo que somos hoy en día como iglesia de Dios de la profecía en México y en el mundo. Amén. Porque la iglesia en México no brotó de aquí de México, sino que la iglesia nos fue dada como una herencia de la iglesia de Dios de la profecía en Norteamérica. Amén. Entonces, Pastor Damián, queremos que usted desarrolle esta primera parte de nuestro programa, y sabemos que va a ser de mucha bendición. Amén. Damos la gloria al Señor porque Él es el que nos bendice con el conocimiento, Él es el que nos bendice con la sabiduría. Y quiero comenzar esta intervención diciendo que la historia de la humanidad es la historia de Dios, no es de la humanidad, es de Dios. Y como tal, Él ha permitido
que el devenir y el transcurso de nuestra iglesia, como la conocemos hoy, podamos ir estudiándola a través de diferentes momentos, diferentes contextos, diferentes personalidades, diferentes situaciones, diferentes problemáticas. Y quiero comenzar, como siempre se ha señalado, comenzar desde el principio. Estamos hablando sobre esta temática muy importante, la Iglesia de Dios de la Profecía en la actualidad, pero bajo dos esquemas importantes, lo que es la identidad y lo que es el sentido de pertenencia. Lo primero que tenemos que preguntarnos es qué es la identidad para poder partir de ahí, dejar las bases y sobre esas bases comenzar a construir este constructo intelectual que podamos ir aportando conocimientos, ideas, estrategias, que los hermanos, hermanas, pastores, todos los que estamos involucrados en la obra del Señor, podamos atesorar algo y sentirnos parte de esta hermosa iglesia. La Real Academia Española define que la identidad es un conjunto de rasgos propios, algo que nos hace ser lo que somos, algo que nosotros nos caracteriza frente a los demás. Por ejemplo, en cualquiera de las iglesias de Dios de la Profecía donde entremos, vamos a encontrar una bandera, vamos a ver los valores centrales, vamos a ver la misión, vamos a ver la visión, la declaración de fe. Esos rasgos propios que nos caracterizan es lo que se llama identidad. Para poder entender luego el segundo concepto, que es el sentido de pertenencia, nosotros tenemos que tener bien claro a qué pertenecemos. Y cuando hablamos de la pertenencia, la Real Academia Española nos habla sobre algo muy específico, formar parte de algo que puede ser una institución, que puede ser una asociación, que ese asunto de formar parte de es lo que se conoce como pertenencia. Si yo conozco parte de mi historia, puedo relacionarme con la iglesia a la que pertenezco. Porque si yo digo que soy de la IDP, pero hay muchas cosas de las cuales yo desconozco, a veces ahí es donde no podemos hacer el clic, porque el clic se hace a raíz de ese intercambio de conocimiento. Y para ello queremos nosotros comenzar a abordar esta temática desde 7 perspectivas de los supervisores generales, estos hombres que guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos hombres que bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios, con sus comités, con sus diferentes cuerpo de hombres y mujeres que también aman la obra de Dios, buscan esa dirección tan hermosa del Espíritu Santo y en su momento ha hablado y esa declaratoria que el Espíritu Santo ha dado es lo que nos va marcando la pauta que debemos de seguir. Por eso nosotros tenemos que ser conscientes de que cuando hablamos de nuestra iglesia, ya no podemos seguir hablando solo de la historia. Sí es cierto y es importante hablar de la historia, pero no podemos vivir de la historia, porque los tiempos son cambiantes, la actualidad demanda nuevas estrategias, demanda nuevas herramientas. Y permítame decirse que hay profesiones que sí viven de la historia, y la arqueología y el historiador viven de la historia. Y nosotros necesitamos conocer la historia, pero no vivir de la historia. La historia es nuestra base donde nosotros sentamos los cimientos y de ahí Dios nos permite seguir construyendo. Entonces, en este conversatorio quiero plantear nuestra historia actual, esta historia de 35 años en adelante, es decir, desde el momento en que arriba el supervisor Billy Murray en el 90, que su supervisado va a estar durante una década. No estoy omitiendo a la familia Tomlinson,
solo que queremos comenzar a ver desde una vertiente que nos permita profundizar en nuestra perspectiva contemporánea, porque gracias al Señor, el trabajo de nuestros hermanos Tomlinson, que si nosotros repasamos un momento nuestra historia, solamente con estos dos varones del Señor, el liderazgo de la IDP abarcó 86 años. El papá, AJ Tomlinson, tuvo un liderazgo de 40 años y el hijo tuvo un liderazgo de 46. Y entre ellos, el liderazgo fue de 86 años. O cuando Dios comienza a hacer el trabajo y comienza a preparar al nuevo hombre que va a guiar a la iglesia de la profecía, Dios pone sus ojos en el supervisor Billy Murray. Entonces ahí comenzamos parte de nuestra historia contemporánea que conocemos, porque a través del estudio de cada uno de estos varones de Dios, ellos aportaron algo que hoy a veces nosotros ignoramos. Sabemos que tenemos valores centrales, pero uno se pregunta, bueno, ¿y quién lo planteó? Sabemos que existe una bandera en nuestra iglesia y quién lo propuso. Sabemos que hay una misión, una visión. ¿Cuándo se hizo esa declaratoria? ¿Cómo se llegó a ese consenso donde todos podemos hablar un mismo lenguaje? Entonces, cuando hablamos del supervisor Murray, nosotros tenemos que saber que es un momento en donde el liderazgo tiene una transición. El liderazgo viene a poner su mirada en jóvenes que ocupan un cargo a nivel internacional y que siempre se ha dicho que la juventud siempre trae ideas nuevas, siempre trae, es la sangre que inyecta el dinamismo a nuestras iglesias, porque esa perspectiva nueva de ver las cosas hace que a veces algo que habíamos descuidado, Dios utiliza la vida de estas personas y podamos nosotros hacer un énfasis en algo que a veces hemos descuidado. Ahí es importante señalar que con el supervisado del hermano Murray, también hablamos de la cosecha, lo que hoy nosotros festejamos a través de esa membresía que como pastor uno anhela que vaya creciendo en todo tiempo. Ese concepto de cosecha viene del supervisado del obispo Murray. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la aportación de cada uno de estos varones, comenzamos a entender, como bien decía nuestro obispo nacional, de dónde venimos, cómo es que hemos llegado hasta aquí, cuáles han sido las aportaciones, cómo es que nosotros estamos inmersos en esta dinámica que a veces pasamos por desapercibido. Algo muy importante en el supervisado del obispo Murray es que hay un cambio de paradigma, hay un cambio de modelo. Y a veces eso es un poco fuerte porque cuando algo se ancla en la mentalidad, cuando algo se ancla en el pensamiento, a veces viene a representar un obstáculo para el crecimiento. Dios, guiando a este varón de Dios, le permitió ver, por ejemplo, que la Asamblea Internacional, es uno de los ejemplos, que eran anual, él plantea en la Asamblea que a partir de ahora sea bienal, es decir, cada 2 años. Y a partir de 1992, las asambleas internacionales se efectúan cada 2 años. Esas son aportaciones que poco a poco han ido definiendo el perfil de nuestra IDP y que a veces desconocemos. Otro asunto con el que al obispo Murray le tocó tratar es el asunto muy difícil, muy complicado, muy complejo del adorno. Cuando él plantea o se plantea durante su supervisado el asunto del adorno, esto llega a un punto, bendito sea Dios, eh, positivo en 1994, en donde se especifica que el adorno ahora es cuestión de conciencia cristiana, que debe de tratarse con modestia, que no debe de haber un espíritu crítico, sino que nosotros tengamos consideración y amor por los que aún van a ser eh, tomados en cuenta por el Espíritu Santo.
a ese debate que por mucho tiempo fue algo de tensión en la iglesia, Dios comenzó a poner en el corazón de los hombres que había que hacer algo. Y Dios lo puso en el corazón de este varón. Y entonces esto es muy importante. Al obispo Murray se le debe, entre otras cosas, debemos como iglesia, tornándonos a la cosecha. Amén. Ese lema, que más que un lema, es una visión que abrazamos todas las iglesias de Dios de la profecía y que hoy es parte de uno de nuestros valores centrales, viene del corazón de este varón, viene del corazón de este hombre cuando dice tenemos que ir por esas almas perdidas. Y no solamente a eso, no solamente a eso, sino que él plantea que tenemos que darle continuidad, no solamente alcanzar el alma y bautizarlo y se acabó, no, sino que hay un acompañamiento de discipulado durante toda la vida que Dios nos permita trabajar con un alma, porque a veces la mayoría solamente hemos llegado, se convierte y hasta ahí. El obispo Murray dice, no, se convierte, pero las escrituras nos dicen que tiene que haber un acompañamiento en ese discipulado, porque él necesita que se le guíe en la palabra, se necesita que él aprenda a orar, que él aprenda a ayunar, lo que nosotros sabemos hacer, pero que una persona recién convertida aún no logra discernir. Entonces, esas propuestas que hace el obispo Murray logra, logra hacer efecto en nuestras vidas y con el paso del tiempo, eso hoy es importante en nuestra vida. Este cambio de paradigma va a marcar, estamos recordando que él es de 1990 al 2000, es un momento donde va a terminar un milenio y va a empezar otro milenio. Y siempre a fines de milenios se presenta los cambios de paradigma. Los modelos a veces dejan de tener la funcionalidad con las cuales fueron creadas y Dios pone en el corazón de alguien un nuevo modelo, un nuevo paradigma, un nuevo modelo que nosotros tenemos que comenzar a practicar. Por ejemplo, tornándonos a la cosecha. Eso es algo que Dios puso en el corazón del obispo Murray y que hasta el día de hoy sigue haciendo ese efecto. Por ejemplo, en el supervisado del obispo Murray, cuando él recibe ese nombramiento, se dice que éramos 262,000 miembros en la IDP. Y cuando él termina, se termina con 546,000. O sea, no solamente fue palabra, no solamente fue un concepto, fue una estrategia que Dios puso en su corazón y que hasta hoy, bendito sea Dios, sigue dando frutos. Entonces, cuando nosotros hablamos de la cosecha, tenemos que entender de dónde viene este concepto. Nosotros vemos ese logo tan bonito de la cosecha y logramos entender que es un valor central, pero la pregunta es, ¿de dónde viene? ¿Quién lo plantea? ¿Quién es el que lo lleva a cabo? Y después del obispo Murray, Dios va a levantar a otro hombre, al supervisor Fred Fisher. Él ya en el marco del nuevo milenio, del siglo XXI, del 2000 al 2006, que va a ser su liderazgo durante 6 años, él va a hacer algunas reformas doctrinales. Por ejemplo, a él le toca encarar la cuestión eclesiológica, hermanos, en donde es algo fuerte. Yo cuando leo la historia de la iglesia, digo, estos varones de Dios, inspirados por el Espíritu Santo de Dios, sabían que tenían un compromiso con la obra de Dios, que tenían un compromiso con Dios y que Dios los había llamado, como nos llama a cada uno de nosotros, para hacer algo en la obra del Señor. Cuando él asume ese cargo, hay planteamientos como, por ejemplo, ahora tenemos que decir que no somos la única iglesia, que no somos, hermanos, esa parte en donde lo que se decía en aquel momento como, como la única y exclusiva, la parte de la exclusividad de la iglesia. Él plantea, hermanos, somos parte del cuerpo de Cristo. No somos los únicos, no es la única iglesia. Somos parte del cuerpo de Cristo. Y esto se escucha tan sencillo, pero plantearlo dentro de un cuerpo
en donde están presentes temperamentos, carácter, ideas, pensamientos, sentimientos. A veces eso, nosotros tenemos que aprender a contextualizar el momento, porque cuando contextualizamos el momento podemos entender a lo que se enfrenta cada siervo de Dios.